Hola, ¿qué tal chicos de octavo? Eh, una vez más, estamos reunidos a través de esta cápsula. Es un placer, por supuesto. Bueno, en esta oportunidad, esta cápsula corresponde a la clase de Ciencias Naturales y a la semana número 16. En esta oportunidad, muchachos, que vamos a ver a través de una pregunta guía, al igual que en la cápsula anterior. Nuestra pregunta guía es la siguiente. ¿Habrán diferencia entre una célula eucarionte animal y una vegetal? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo lo vamos a aprender? Observando y analizando imágenes e información presente en este PPT y realizando las actividades propuestas. ¿Para qué lo vamos a aprender? Bueno, para señalar cuáles son las similitudes y diferencias entre células eucarionte animal y vegetal. Primero que nada, vamos a recordar un poquito lo que vimos en la cápsula número 15, donde básicamente lo que analizamos fueron las células, ciertos tipos de células, y en ellas encontrábamos a las células prácticamente que se dividían en procariotas y eucariotas. Las células procarionte o eucarionte, en este caso, eh, por ejemplo, las procariontes o procariotas son células simples, ¿cierto? Son más pequeñas, como las bacterias, por ejemplo, sin un verdadero núcleo. En cambio, las células eucarióticas o eucariontes son más complejas, y las encontramos de una manera la célula eucarionte animal y vegetal, con un verdadero núcleo. A continuación, lo que vamos a hacer es eso, vamos a analizar la estructura de estos dos tipos de células, tanto de la animal como la vegetal. Existe una gran diversidad de células eucariontes, pero las podemos dividir en dos tipos, como lo señalamos, ¿ya? Básicamente acá, la célula eucarionte animal, ustedes pueden ver acá, esto es una célula, obviamente está partida, por así decirlo, para que podamos analizar su interior. Las células están compuestas por núcleo, ¿cierto? Acá está el núcleo, tenemos ribosomas que sintetizan proteínas, aquí tenemos la perexisoma, ¿sí? Que lo que hacen es degradar la degradación de peróxidos, perdón. Después tenemos el aparato de Golgi, aquí, que son como unos tubitos aquí. Lo que hacen es modificar el empaquetamiento y transporte de proteínas. Tenemos los liposomas, membrana plasmática, tenemos la mitocondria, perdón, tenemos los citoesqueletos, tenemos el retículo endoplasmático liso, que sintetiza los lípidos. En realidad, niños, les pido que tengan tranquilidad. El objetivo de esta clase es ver estructuralmente o sea, los componentes de la estructura de cada una de estas células, pero sus funciones los vamos a ver en próximas cápsulas con más detalle. Así que tranquilidad, lo que nos interesa es develar cuáles son las estructuralmente similitudes y diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. Entonces, eso es lo más relevante en esta cápsula. Acá, por ejemplo, tenemos una célula vegetal, una célula eucarionte vegetal, y ustedes, por ejemplo, se pueden dar cuenta que hay una diferencia de inmediato al observar la una y otra en por ejemplo, la pared celular. Fíjense, obviamente, como esta es una célula vegetal, está de color verde la pared de la célula. Tienen muchos de los componentes, son muy similares en la estructura, pero hay algunos que se diferencian. Por ejemplo, se fijan, básicamente, acá en este esquema muestra, por ejemplo, las diferencias que tiene aquí, hay similitudes, miren. Comparación entre célula animal y vegetal. Aquí tenemos una célula animal y una vegetal. Eh, Tienen en común, ambas células cuentan con mitocondria, una membrana plasmática, un retículo endoplasmático, un citoplasma, un aparato de Golgi, un citoesqueleto, un núcleo, y lisosomas y peroxisomas. ¿Cuáles son los elementos, por ejemplo, que tienen diferentes estas células? Por ejemplo, una célula, lo que se diferencia en estas células, que, por ejemplo, centriolos. Los centriolos, por ejemplo, las células vegetales no los tienen. ¿Mm? Sabemos que la pared celular, a simple vista, se observan diferencias.
Los cloroplastos, por ejemplo, los cloroplastos los tienen las células vegetales, pero no la célula animal, porque básicamente los cloroplastos están relacionados con, son los encargados, uno de los encargados de la fotosíntesis. Y eso es una propiedad que tienen, ¿cierto?, las plantas, por lo tanto, las células vegetales. Y la vacuola, que también lo tiene acá la célula vegetal, que es la que se encarga de alguna manera también de la liberación de toxinas, de liberar. Entonces, si ustedes se observan bien, pueden identificar obviamente que la diferencia de estos componentes entre una célula y otra. ¿Ok? Ahora, reitero, lo relevante acá es que detectemos cuál es estructuralmente la diferencia de una y otra célula. Entonces, tienen que mirar, observar y familiarizarse con los nombres de los componentes. Eso es muy, muy relevante en esta cápsula. Y las diferencias están acá. Entonces, la primera actividad que les voy a solicitar para que se vayan, obviamente, familiarizando con esta estructura es que realicen esta actividad. Aquí tienen los nombres de los componentes. Con mucha paciencia, si pueden dibujar este dibujo de una célula, es lo ideal. De lo contrario, lo pueden imprimir, no hay ningún problema en ello. Y tienen que ustedes colocarle estos organismos, los nombres de cada uno de estos organismos, o organelos también, por así decirlo, en esta célula. Posterior a eso, me gustaría que completaran esto. Acá, por ejemplo, dice, señala por qué la célula es un eucarionte animal. Es una célula porque tiene, ¿qué es lo que tiene? Si no fuera así, sería una, ¿ustedes me completan eso? Es animal porque a diferencia de las células vegetales, no tiene, ¿ya? Entonces, ustedes ahí con mucha tranquilidad completen estas actividades y después en el ticket de salida les voy a solicitar que me respondan cuáles son las principales diferencias estructurales de una célula eucarionte animal y vegetal. Prácticamente eso está hecho en realidad, ¿cierto? Entonces, solo es concentrarse y trabajar bien. Después, por supuesto, señalarme dos cosas que aprendieron en esta cápsula y posteriormente señalarme qué dudas quedaron. Si necesitan un material de apoyo, aclarar algún concepto, me hacen llegar un WhatsApp, un audio, o escrito o a mi correo electrónico. Reitero, las funciones de estos organelos los vamos a ver con tranquilidad en próximas clases y quiero enviar también una guía de apoyo. ¿Mm? Yo entiendo que es bastante información, por lo tanto, desde ya es muy útil que empiecen a familiarizarse con estos organelos. Así que les saludo, chicos, afectuosamente, y les solicito que trabajen a conciencia, pero con responsabilidad, por supuesto. Reitero, se comunican conmigo cualquier duda y yo encantado de aclararlas. ¿Mm? Me despido, chicos, que estén muy bien. Ha sido un gusto una vez más.